Bienvenidos a Parlamento Abierto. Como parte de las reformas constitucionales que en 2015 dieron paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Cámara de Diputados tiene la facultad de designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida y que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Es una facultad que la Constitución Política le confiere a esta Cámara en su artículo 74 en la fracción octava. Se trata de una responsabilidad que cumple con el principio de la división de poderes, dándole a los diputados la función de contrapeso a fin de que quienes realicen el control interno no sean designados por los organismos autónomos ni por la Secretaría de la Función Pública. Así que en apego a esta facultad, esta semana, la Cámara aprobó 5 convocatorias para seleccionar igual número de titulares internos de control para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por unanimidad, el Pleno de las Diputadas y los Diputados avaló los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Toca ahora a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revisar los expedientes de los aspirantes. Vamos a la información sobre este proceso que antes de que termine abril deberá concluir con la votación de los nombramientos en el Pleno de esta Cámara. Los órganos internos de control son las unidades administrativas encargadas de prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo, promueven la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos. En abril del 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados tomará protesta a 5 titulares de los órganos internos de control, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uno de la Fiscalía General de la República, uno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y uno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La entrega de documentos de las personas aspirantes en formato digital será hasta el 17 de abril en la página www.oic2023.diputados.gov.mx. Del 18 al 19, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revisan los expedientes de cada persona aspirante y tienen como fecha máxima el día 21 para publicar el acuerdo en donde, además de la lista de las personas aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, se establecerá el día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias. Posteriormente, en un plazo que no exceda del 24 de abril, las Comisiones Unidas entregarán a la Jucopo una lista de personas candidatas aptas para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control por cada puesto vacante existente, respetando en todo momento la paridad de género. La Jucopo seleccionará a las personas aspirantes por cada puesto vacante a más tardar el 26 de abril y estas pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados el día 27, requiriendo 2/3 partes de votos a favor. Si se obtiene, la persona aspirante se convertirá en titular del órgano interno de control por un periodo de 4 años y en su caso podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado. Continuamos con la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados que esta semana aprobaron relevantes dictámenes en materia de salud, por unanimidad, es decir, con el voto a favor de todas y todos los presentes en las sesiones. El miércoles 12 de abril se actualizó la tabla de enfermedades laborales, incluyendo ahora, entre otros, el estrés, la ansiedad, trastornos del sueño y la depresión. Es un dictamen que sumó una propuesta gubernamental con diversas iniciativas de legisladores para reformar la Ley Federal del Trabajo y que también reconoce a la endometriosis, un padecimiento femenino, como una condición que afecta el desempeño laboral, así como abortos recurrentes provocados por las condiciones de un empleo. Por ejemplo, también aspirar contaminantes o lesiones musculares y articulares como el síndrome del túnel carpiano. El dictamen, que contó con 427 votos a favor y que fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo, incorpora al COVID en el grupo de patologías infecciosas y parasitarias. Es una actualización que aumenta a 194 las enfermedades laborales, mismas que en la legislación actual son 161. ¿Qué implicaciones tiene esta tabla?
Se trata de padecimientos que, por ser generados en el trabajo, una vez que se encuentran en la ley, le permitirán a los afectados ejercer el derecho a una incapacidad pagada, temporal, parcial o permanente, o a una indemnización. Vamos a la crónica de la sesión, donde este y otros dictámenes salieron adelante. En la sesión semipresencial del 13 de abril, diputadas y diputados aprobaron 3 dictámenes de consenso relacionados a leyes del Seguro Social, del ISSSTE y Federal del Trabajo, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El primero de ellos se aprobó con 407 votos a favor y establece que los padres o madres con hijas e hijos de hasta 16 años diagnosticados con una enfermedad terminal puedan gozar de licencias de trabajo. La diputada Brenda Espinosa López precisó que el dictamen constituye un acto de congruencia, justicia y solidaridad social. Su objetivo es ser congruentes con los derechos de las niñas y niños y adolescentes de este país y que tengan igualdad de derechos con aquellos infantes y adolescentes que tienen cáncer en etapa terminal. Es justo garantizar la estabilidad en el empleo de la madre o el padre al otorgarle permiso para ausentarse de sus labores en los días críticos de la enfermedad de sus hijos e hijas menores de 16 años. Asimismo, se aprobó con 415 votos a favor el dictamen que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para priorizar a pequeños productores en abasto de alimentos y productos básicos y apoyar su capacidad productiva. En su intervención, la diputada Berenice Montes Estrada enfatizó que es necesario implementar medidas que garanticen que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar riesgos como el desabasto o la inseguridad alimentaria, que pueden afectar de manera considerable a todo México, en especial a las personas con menos recursos. El dictamen que hoy se pone a consideración tiene el objetivo de sumar esfuerzos y apoyar a los pequeños agricultores para aumentar su capacidad productiva, garantizar a todos el derecho de la seguridad alimentaria y con ello mejorar nuestra calidad de vida. El sistema alimentario cada vez se enfrenta a mayores dificultades derivadas del cambio climático, el crecimiento demográfico y la creciente demanda de productos, entre otras variables. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 426 votos reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de incluir el anexo transversal anticorrupción. El diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que este anexo es para conocer que los informes tengan la información suficiente para saber quién gasta, para qué y dónde se gasta. Es muy importante reconocer que el destino del recurso económico es una tarea trascendente. El anexo transversal se ha venido intentando por aproximaciones como parte complementaria del presupuesto de egresos de la Federación, pero ahora lo que queremos es que sea parte integral de la ley correspondiente. Por su parte, el diputado Erasmo González Robledo comentó que la propuesta garantiza que la asignación de recursos para la prevención y combate a la corrupción sea más transparente. La corrupción consta de diversas interacciones e intercambios basados en el particularismo y en el favoritismo, que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad. Es un problema sistémico. El diputado Jaime Bueno Certuche afirmó que con la aprobación del dictamen se va a mejorar el monitoreo del gasto destinado al combate de la corrupción y contribuye indudablemente a la transparencia y rendición de cuentas. El dictamen que nos presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propone la creación de un anexo transversal que detalle puntualmente todos aquellos recursos que están destinados al combate a la corrupción dentro del decreto de presupuesto de egresos que anualmente se aprueba por esta soberanía. El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro resaltó que el dictamen busca establecer la obligación de invertirle dinero al combate a la corrupción. Si ya está en la Constitución los sistemas de transparencia y anticorrupción y que hasta hay uno de fiscalización, pues hay que darle la importancia presupuestal a estas materias. Pero por las razones correctas, compañeras, compañeros, darle lana suficiente al combate a la corrupción
es pensar en las abuelitas que se enfrentan a obstáculos en el IMSS. En la sesión del jueves 13 de abril continuaron las y los diputados con la votación de dictámenes de consenso, es decir, que desde su confección en las comisiones correspondientes consiguieron el visto bueno de todas las fuerzas parlamentarias. Destaca el caso de una reforma que busca aliviar el dolor de las madres y de los padres que deben enfrentarse al cuidado de una hija, de un hijo que padece una enfermedad terminal. El dictamen contó con 407 votos de las y los diputados presentes y modifica 3 leyes, la del Seguro Social, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Federal del Trabajo, para que quienes vean que sus hijos son diagnosticados con una condición así puedan gozar de licencias de trabajo. Es una reforma que todavía deberá ser analizada y en su caso respaldada por los senadores, y que aquí los diputados consideraron imprescindible para acompañar a las madres o padres trabajadoras asegurados cuyos hijos hayan sido médicamente evaluados en estado terminal por enfermedad u otro tipo de situación. En el debate se subrayó la importancia de que el Congreso siga legislando en favor del interés superior de la niñez, un principio que la Constitución contiene. La exposición de motivos que da sustento a esta reforma reconoce que cuando los permisos laborales no se otorgan, las condiciones económicas de las familias se deterioran, una vez que la madre generalmente, pero también el padre, se ven obligados a abandonar su trabajo para concentrarse en las atenciones que sus hijos requieren. Es un paso hacia la dignidad humana, dijo la diputada Brenda Espinosa López, autora de esta reforma. Veamos ahora parte de la sesión donde se avaló este dictamen. En la sesión ordinaria del 12 de abril, en modalidad presencial, se aprobaron diversos dictámenes en materia de igualdad sustantiva, desarrollo rural sustentable, medio ambiente, de la Ley Federal del Trabajo, entre otros. Con 424 votos se aprobó reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar la igualdad sustantiva. La esencia de esta propuesta es garantizar que los recursos públicos se destinen de manera equitativa a programas y proyectos que beneficien a las mujeres y promuevan la igualdad de género. El presupuesto es la herramienta fundamental para garantizar la igualdad sustantiva. Es el presupuesto que se va a ejecutar en nuestro país una vez que se apruebe en esta Cámara. Y tenemos una base, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es lo que nos da la posibilidad de exigir que tengamos igualdad, equidad y el pleno ejercicio de la igualdad sustantiva, y también pongamos de conformidad con las disposiciones aplicables. Se aprobó con 427 votos el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante enfermedades y accidentes de trabajo. Propone ampliar de 161 a 194 la lista de enfermedades de trabajo y de 409 a 524 la tabla de lesiones por riesgos laborales para la evaluación de incapacidades permanentes. Se destaca que el grupo de las patologías infecciosas y parasitarias aumentó de 21 a 41 enfermedades, entre las que se contempla el COVID-19. Con 407 votos fue aprobado el dictamen a la minuta que establece las características de una moneda conmemorativa al bicentenario del heroico Colegio Militar, cuyo valor nominal será de 20 pesos. Honremos con este pensamiento los 200 años de nuestro heroico Colegio Militar, institución que ha escrito algunos de los capítulos más gloriosos de la historia de México. El próximo mes de octubre, esta noble institución cumple su bicentenario. Será un momento emblemático y ante todo será un claro símbolo de la defensa de la soberanía nacional.
Se avaló con 422 votos el dictamen que adiciona una fracción octava al artículo 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de uso de biofertilizantes, plaguicidas orgánicos y bioestimulación de cultivos. El presente dictamen sienta las bases de un esquema de transición agroecológica en donde el manejo integral de los insumos naturales permita la bioestimulación de cultivos y en general todas las prácticas agronómicas que mejoren medios de vida en el campo de manera orgánica y sustentable. Fue aprobado por 412 votos la reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con el fin de disminuir el impacto negativo al medio ambiente y proteger a los océanos y las costas. Esta iniciativa está encaminada a consolidar modelos de construcción naval sustentable que propicien la transición a un transporte marítimo cero emisiones. Anteponer los cuidados en el medio ambiente para disminuir el uso de materiales que permanezcan mucho tiempo en el medio ambiente y no se favorezca la contaminación. Que cambie el uso de materiales no reciclados por materiales que puedan ser reciclados. Lo tendrá consecuentemente un impacto menor hacia el medio ambiente. Las y los diputados aprobaron reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de promover la recreación en las actividades culturales. Se avaló declarar el 22 de noviembre de cada año como Día de la Comunidad Libanesa en México, con el objetivo de concientizar, valorar y comprender la importancia cultural y económica de esta comunidad para la sociedad mexicana. Esta semana se instaló en sesión permanente la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados para analizar y, en su caso, aprobar el dictamen de la reforma constitucional que modificaba los artículos 41, 73, 99 y 105, correspondientes a la regulación de las elecciones de representación popular, las facultades del Congreso, del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 4 ocasiones se pospuso la votación del proyecto que habían suscrito los coordinadores de 6 bancadas, correspondientes a los partidos de Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y de la Revolución Democrática. El jueves 13 de abril, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, el diputado Ignacio Mier Velasco, dio a conocer el acuerdo firmado por los 6 coordinadores que impulsaron la reforma. Se afirma en el documento que es falso que esa iniciativa vulnere o restrinja las atribuciones del Tribunal Electoral, que es falso que atente contra la paridad de género o que implique retroceso en los derechos adquiridos por las minorías, y que es falso que se permita a los partidos actuar con impunidad. En el documento, los coordinadores exponen que frente a la opinión pública manifiestan que hasta ahora no se ha logrado el consenso para aprobar esta reforma y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto a la misma, quieren informar que seguirán trabajando para legislar, como es su obligación, en favor de las y los mexicanos, respetando los derechos de las mujeres, las minorías y en favor de las democracias. Hasta aquí el comunicado. Vamos ahora a la tercera y última parte de Legislando la Revolución. Toca hoy acercarnos a los pilares parlamentarios que en ese tramo de la historia dio paso a la construcción de nuestra institución educativa. Vimos antes lo que sucedió con la moneda, posteriormente cómo se construyó el marco jurídico sobre la tierra. Cerramos hoy este ciclo con el capítulo protagonizado por José Vasconcelos y los cimientos que le dieron marco jurídico a la Secretaría de Educación Pública.
En la década de 1950, la revolución industrial se encontraba en un proceso de consolidación que empezó a generar una nueva necesidad, la mano de obra liberada. Una mano de obra que se pudiera incorporar a distintos sectores de la economía, que poco a poco se empezaba a diversificar y a volver compleja, por lo que la necesidad de más educación y niveles educativos se convirtió en urgencia. En el último capítulo del ciclo de conferencias de la Revolución Mexicana, las modificaciones legales para la creación de la SEP, el doctor Federico Lazarín Miranda expuso antecedentes de la educación y resaltó que la idea de la educación a manos del Estado surgió a finales del siglo XVIII. La educación como la conocemos hoy, la educación popular, la educación en manos del Estado, empezó a gestarse en el último tercio del siglo XVIII, cuando se dieron las revoluciones francesa y las revoluciones de las independencias atlánticas, es decir, la independencia de las 13 colonias en el norte de América y las independencias en Hispanoamérica. A partir de ahí surge el Estado-Nación y surge, junto con el liberalismo que empezó a gestarse, estas ideas, igual en esa segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la educación y la educación a amplias capas de la población, porque no lo había en los antiguos regímenes desde el feudalismo, y aunque fue el Renacimiento y todo esto, en el siglo XV al XVIII, no había la idea de que se tenía que educar a todo mundo. El doctor Lazarín Miranda expuso elementos de cambio y continuidad en la legislación mexicana que culminaron con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Resalta la importancia de las reformas borbónicas que llegaron del rey Carlos III de Borbón en España. Un proceso de modernización que impuso una serie de cambios político-administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. En octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, lo que es ahora la Ciudad de México, sino a toda la República necesitada, de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Y fue así que para 1921 y por decreto presidencial del entonces presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública. Un logro de la revolución, de la constancia de José Vasconcelos, resultado de una evolución histórica desde el periodo colonial y que hoy en día se refleja en acciones tan comunes como es leer y escribir. Un propósito que se materializa para crear a los ciudadanos de la nueva nación. Si quieres saber más sobre cómo se desarrolló la legislación en materia de educación a lo largo de los años y sobre la creación de la Secretaría de Educación Pública, consulta la ponencia completa del Dr. Lazarín Miranda en el micrositio del Archivo General o escanea este código QR. Termina aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en esta crónica del quehacer legislativo. Hasta la próxima.